¡Wow! Todo esto es lo que se hizo pelota. No, qué pedazo de periplo después de 7 horas. Qué quickie debe estar acá arriba. Sí. ¡A la mierda! ¡No! Un tono joda, gurisa. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo que me dio! Para colaborarle, por supuesto. Exactamente, como diría un amigo, desayuno de campeones. Desayuno. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Nos encontramos a solamente 10 kilómetros al norte de la ciudad de Popayán, en el sur de Colombia. Anoche pasamos la noche en esta gasolinera que está sobre la ruta 25. Y miren nomás lo que es este paisaje. Ayer llegamos a la tarde y tuvimos la posibilidad de deleitarnos con este maravilloso paisaje que no cualquier gasolinera tiene esta vista. Ya tenemos el motor encendido de la Merche y quiero mostrarles este detalle que es el punto de encuentro. Justo descansamos al lado de este punto de encuentro, que es donde nos ubicaron los chicos de la gasolinera. Entiendo que debe ser porque aquí está completamente rodeado de ríos y además de montañas, así que puede ser que hayan deslaves. Voy a consultar a ver si me dicen bien, pero bueno, en todo caso estábamos seguros porque dormimos al ladito. Ahora sí, estamos en la ruta 26, así que nos desviamos de la Panamericana y esta ruta cruza de este a oeste o de oeste a este. En este momento estamos en dirección hacia el oriente y vamos a hacer unos 90 kilómetros en total, pero bueno, vamos a ir viendo si paramos antes. Destacar la ruta 26, que está asfaltada, que parece nueva y está completamente planita, está divina. Solamente algunas partecitas muy cortas pasamos en donde se notaba que había como alguna falla geológica, donde estaba el suelo hundido y se estaba arreglando, estaban trabajando para arreglarlo. Pero realmente esta ruta está nueva, es una sorpresa y bastante poco concurrida dentro de todo. Estamos atravesando el poblado de Totoró, que está enclavado en plena ruta 26. Miren las chivas cómo se están preparando para partir. Ah, están llenas casi. Pensando que somos una chiva. ¡Vamos! Ahora sí. Ya terminamos de pasar por el pueblo, continuamos. ¡Upa! La pelota. Se largó a llover y me acabo de fijar en mi altímetro qué altura estábamos, porque está haciendo un frío tremendo afuera y estamos a más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Paramos en la ruta 26 y estoy preparando un desayunito. Acá tengo un poquito de cebolla, salteándola para hacer unos huevitos revueltos. Ahora sí, listo el desayuno. Huevitos revueltos con cebolla, palta, aguacate, rollito de queso y tostadas con mantequilla. Comemos y continuamos ruta.
Se armó una fila tremenda en la ruta y Juan bajó a preguntarle al señor, al trabajador, a ver qué pasó, a ver si le da alguna novedad. Aparentemente ayer hubo un gran derrumbe en la ruta, están arreglándola y por eso en este momento frenaron para hacer los arreglos. Aparentemente tenemos 1 hora de demora para estar aquí y luego van a dejarnos pasar. No sé si van a dejar pasar primero una mano, después la otra o las dos juntas, no lo sé, pero es entendible porque estamos en una zona de bosque nuboso, de humedad constante, donde las nubes aportan humedad todo el tiempo, por eso hay tanta vegetación y a eso se les suman las precipitaciones que, bueno, van cayendo de la montaña con mucha fuerza, se arman estos saltos, estas cascaditas, le dan fuerte a la ruta y a veces se desmorona completamente. Hay autos que pasan y parece que no ven la fila y continúan. Así que adelante debe haber un tapón de autos. Quiero mostrarles en poquito tiempo cómo se hizo una cascadita acá al lado. Y así son estas cascaditas que yo les digo, estos saltos que se van armando por la misma montaña y por la caída del agua, que bueno, que obviamente van deteriorando la ruta y la van haciendo pelota. Atrás se armó otra cascadita. Miren lo que es eso, que cae el agua con mucha más fuerza. Me parece que se empiezan a mover los autos, viene la gente corriendo. Ya pasó 1 hora que estamos estacionados acá. Hay autos estacionados en contramano. Y otros que igualmente quieren adelantarse, como este camión, por ejemplo. ¡Qué bárbaro! Mira esto, mira esta situación, Dios mío. Y eso que no esperaron 1 hora, que llegaron recién. Uy, Dios. El auto que está en contramano ahí en el medio, mamita. Lo que pasó con este auto que está en contramano, que no se entiende qué pasó, bueno, fue que se había pasado, ignorando toda la fila donde estábamos nosotros y todos los demás, y al ver que no podía volver, volvió, pero se quedó en contramano, como no sé por qué, y ahí quedó. Ahora sí va a tener que pegar la vuelta y ponerse atrás en la fila. Se está poniendo atrás de todo. No entiendo por qué los camiones se quieren mandar por contramano. Incluso hay un camión ahí que recién llegó. Mirá cómo se mandan en contramano. No entiendo esto, no lo estoy entendiendo. Se ve que ya abrieron el otro lado y ahora tenemos el tránsito del otro lado de las motos, porque claramente los autos no pueden pasar. Esto no es solamente raro, sino que además es peligroso, porque la gente, como pueden ver, pasa caminando. ¡Qué bárbaro! Pero me pregunto por qué, si piensan que van a poder pasar por la izquierda o qué estarán pensando. ¿Está frenado este auto gris? No. O está frenado, pero no sé si avanzó o no avanzó. Capaz que se rompió, se chocó, algo. No, si tiene las luces de stop encendidas. Ahí se mete de vuelta, ¿verdad? No. ¿Ven lo que hace? Ahora se vuelve a meter para acá. Oh, no lo entiendo. Que alguien me explique. Ahora sí nos movemos. Wow, todo esto es lo que se hizo pelota. No, miren lo que es esto. Un agujero literal en la ruta. ¡A la mierda! ¡No! Mirá. No, mira lo que es esto. No, mamita. Mirá esa piedra. No me digas que se cayó esto, me muero. A la miércoles. Todo esto, mirá. No, y continúa. Ah, la pelota. Miren lo que es esta piedra. No. De enfrente. Hasta acá enfrente hay más rocas, pero de un tamaño de dinosaurio, digamos, ¿no? Realmente impactante. La cola del otro lado también ahí esperando que pasemos. ¡Wow! Ahora entiendo por qué hace 1 hora que estamos ahí. ¡Qué miedito, por favor!
acá hay más derrumbes. Miren cómo baja. ¡Wow! Y evidentemente esto es más viejo, que habrá cubierto toda la calle, pero bueno, ya lo limpiaron. Sol, acá hay sol. Parece otro día, pero no, ¿eh? Unos kilómetros después se despejó. Peligro, zona inestable. Transite con precaución. A la pelota. Bueno, la 26 definitivamente es una ruta que te mantiene entretenido todo el tiempo, que no puedes distraerte, que tenés que prestar mucha, pero mucha atención. Tremenda esta ruta, ¿eh? Fue cambiando en el trayecto del viaje. ¡Ay, sí, señora! ¡Claro! Ya que vimos que 2 vehículos no pasaban, estamos esperando para que el camión... Ahí viene. ¡Ay, mira la mariposa, hermoso! ¡Hola! ¡Qué bonita! Ahí viene el camión. Gracias, mariposa. Ay, esa chiquita, qué fuerza que tiene. Ay, Dios. No joda, bolisa. Ay, Dios, qué miedo que me dio. Por favor, qué manera de apretar las cachas. Dios mío, vamos a salir tonificados de acá. Uf. Le rompió todo. Wow. Increíble que hayamos alcanzado el camión de adelante, cosa que nunca en el viaje pasa porque siempre nos alcanzan a nosotros y nos pasan. Pero bueno, miren lo que es la ruta. Se pone... ¡Wow! ¡Uy, miércoles! Le tocó algo. ¡Uy, Dios! Bueno, y como ven, solamente pasa un vehículo en este tramo, así que hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado. Estamos llegando a Insá, que era nuestro destino, es nuestro destino. Y miren la bajada en la que estamos, todos trabaditos. Los que suben también están trabados. No sé qué más habrá abajo. Esta es la ruta 26 también, pero mano hacia el otro lado, o sea, contramano. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Una vaca atada acá, papá. ¿Qué pasó con la amiga que la dejaron ahí? Así quedó la casita, ¿eh? Después del ripio en bajada, todo medio hecho pelota. Se cayó todo. Y ahora sí, Dios mío, qué pedazo de periplo. Después de 7 horas hicimos nuestros 90 kilómetros y llegamos al destino. No nos quedamos en el pueblo porque, como habrán visto, estaba lleno de gente, lleno de autos, llenos de vehículos. No había lugar para estacionar, así que continuamos apenas unos kilómetros y estamos en este punto en la ruta, porque realmente estamos en plena ruta, no hay nada más como pueden ver, pero del otro lado tenemos una casita y le preguntamos a los vecinos y nos dijeron que sí, que era muy tranquilo, que podíamos estacionar acá, que podíamos pasar la noche, incluso que si necesitábamos algo, tenemos, bueno, esta casita de acá abajo que les acabo de mostrar, por cualquier cosa. Y ya que este va a ser nuestro patio de hoy, voy a aprovechar para limpiar un poquito la basurita que hay acá, porque siempre tratamos de dejar los lugares igual o mejor
de lo que los encontramos. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos en esta ruta 26 muy bien, pasamos la noche, una noche muy pero muy oscura, salimos a ver las estrellas antes de acostarnos, la verdad que muy linda noche y ya estamos preparándonos, incluso ya Juan está ahí siempre revisando todo antes de salir a la ruta, porque vamos a hacer apenitas unos kilómetros para conocer un lugar muy especial que teníamos planificado de visitar aquí. La entrada del lugar hacia donde nos dirigimos es toda esta subida que es solo para 4x4, así que los vecinos nos dijeron que dejemos el vehículo estacionado acá. Igualmente vamos a subir y vamos a consultar que esté todo bien para chequear, obvio. Justo nos encontramos al vecino Jairo, que es el dueño de una de las casitas que están abajo de donde estacionamos anoche, y nos dijo, sí, por supuesto, no hay absolutamente ningún problema en que dejen la camioneta ahí, va a estar segura, va a estar tranquila. Y miren lo que es este camino, me muero. Esto suben con las 4x4, Dios mío. Linda entradita en calor y ya tenemos una vista preciosa porque ya estamos bastante arriba. El lugar a donde nos estamos dirigiendo con esta caminata se llama Tierra Adentro. Este nombre se lo pusieron los españoles cuando llegaron aquí en el siglo XVI y le pusieron este nombre porque se sintieron encerrados en la inmensidad de las montañas y por justamente el difícil acceso a estas tierras. Estas flores tan únicas las encontramos siempre en los lugares cálidos y acá hace bastante calor. ¡Qué caminito, por favor! Con todas estas flores de colores, ya este ingreso es mágico realmente. Y qué calor, cómo se siente la humedad. Yo estoy transpirando como testigo falso, pero bueno, todas estas plantas y esta vegetación se debe también un poquito a esta humedad, ¿no? Nos estamos acercando hacia la pirámide, que es a donde estamos yendo, y está lleno de plantaciones de café de ambos lados del sendero. Ahora sí, bienvenidos a la pirámide. Comenzamos el camino hacia la pirámide, sale 5.000 pesos colombianos por persona, $1,50 por persona, y está acá nomás. Miren cómo se está secando todo el café ahí. Actualmente todo este territorio está habitado por los Nasa, que es el pueblo que vivía aquí antes de la conquista española y que resistió también después de la conquista. Y lo que tenemos aquí es ni más ni menos que la pirámide que venimos a visitar, que se desconoce cuál fue el grupo, la cultura que la construyó, pero se sabe que tiene más de 1500 años. ¡Oh! La vista, ¡qué imponente! Y en esta inmensidad también podemos ver la quebrada y el río, y desde aquí también se escucha el sonido del agua correr. Esta pirámide está construida con peldaños de roca oropel y Juan ya está ahí arriba. Ahora me toca a mí, mamita, ¿eh? Ahí voy. No puedo creer, miren dónde estamos. Ay. Agárrate. Ay, Dios mío. No, qué imponente que es. Qué cuiqui de estar acá arriba. Sí.
Vos sabés que, no sé si te diste cuenta, pero la agarrás la piedra y la golpeás y parece media hueca, es piedra volcánica. Creo que por eso han apilado piedras tan grandes, ¿no? ¿Qué te parece? Esta pirámide, como pueden ver, es una elevación escalonada con grandes peldaños que aparentemente, según el libro de Tierra Adentro, fue descubierta en 1820. Como les decía, no se sabe qué grupo indígena construyó esta pirámide, pero sí lo que se investigó es que fue construida con los fines de que sea un centro religioso en donde se adoraba al sol, a la luna y al agua. Trajimos cafecito para disfrutar esta vista espectacular que hasta vemos dónde estacionamos la camioneta hoy y dónde pasamos la noche anoche. El julepe que me acabo de pegar con este jote que se vino a parar acá. Ay, 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 ay. Sí, es que antes de subir él estaba acá, me miró como diciendo esto es mío. Pero bueno, yo calculo que es el alma de algún cuidador de la pirámide. Así que con respeto lo vamos a dejar ahí, compartimos todos juntos. Sí, compartimos siempre, por supuesto. Además los... ¡Ay, se sacude! Ellos son los dueños de acá, la naturaleza. No sé si da la casualidad, pero te sacaste las zapatillas y apareció el jote. ¿Viste? Y creo que son carroñeros, ¿viste? Buscan el olor a podrido. Estoy bien, que sé talco, loco, mentira. Después de un rato de estar contemplando la naturaleza y el paisaje, porque realmente este es un lugar para venir a contemplar, vamos a continuar porque hay más, hay más. Ahora toca bajar hacia los túneles. ¡Wow! Altísimo. Estamos llegando. No, boludo. Al primer túnel, no me imaginaba que era tan grande. Yo pensé que iba a tener que entrar así. No, es inmenso. Ay, ay, ay. No, uff, qué fresquito que se siente. Qué bárbaro. Tremendo, no quiero ni hacer ruido, este es un lugar mágico. Estos túneles son tres. Hay tres túneles que están en la base, debajo de la pirámide, y los tres conducen hacia el centro de la montaña, hacia justamente la pirámide. Ah, continúa. Ah, no, qué bárbaro. Dicen que actualmente en este túnel se practican rituales de limpieza de las malas energías. Qué bueno que venimos con muy buena energía, con respeto, y hay murciélagos. Ah, la pelota. ¡Ay, la mierda! No, ya está. ¿Ves? Eso es por perturbar a las almas que están descansando. Mira, Ay, chicos, esto es un poco tétrico. Qué miedo que me dio. Pero siempre que hay señales, las tomamos. Dios mío, estaban arriba nuestro, boludo. Ay, no. Estoy temblando, te juro, me agarraron muy desprevenida. Continuamos camino hacia los otros túneles, porque son tres. Menos mal que trajimos papel higiénico, ¿eh? Más pequeñito. Tiene como dos entradas. La más grande y la más pequeña. Wow. Sí, entramos con respeto. Wow. Cuenta la historia que este túnel, el segundo túnel, el túnel número 2, cuando llegaron los españoles aquí, esclavizaron a los indígenas que vivían aquí y los pusieron a cavar porque creían que iban a encontrar un gran tesoro.
La cuestión es que cavaron y cavaron y cavaron, pero nunca encontraron nada porque la mina que existe aquí, se encuentra muchísimo más abajo y el pueblo de aquí todavía la protege y esta mina está intacta. Otra cosa que leí es que actualmente este túnel, el túnel número 2, se utiliza también para rituales que conectan con los del más allá, pero que eso no se hace tanto por lo delicado del tema. Ya vamos a salir, porque para qué más, ¿no? Hermoso. ¿Estás bien? Ya estamos. Vamos. Boludo, El olor, se escuchan cosas. Boludo, yo lo escuché en el primer túnel, boludo. Se escuchan ruido, me muero. Piel de gallina. Pero pueden ser otros murciélagos, sí, pueden ser. murciélago. Qué miedito, se escuchan cosas. Bueno, no sé si el túnel número 3 está acá adentro, si el camino continúa en algún lado que no se ve porque no parece que vaya a continuar por ningún lado, pero la cuestión es que igualmente en el túnel número 3 yo tengo entendido por lo que leí que no se puede acceder porque es muy angostito y tiene raíces. Pero bueno, la cuestión es que bueno, no es para cualquiera venir a visitar estos túneles porque mamita te tenés que ahí sumergir abajo de la montaña y nunca se sabe qué es lo que puede encontrar uno allí. Un dato interesantísimo es que del Instituto de Antropología colombiano determinaron que para hacer estos 3 túneles se debieron remover más de 2000 toneladas de roca. Y pasaron más de 1500 años que esta comunidad desconocida dejó rastros de su vida, de su existencia, y aún se sigue investigando sobre esta comunidad, sobre este pueblo, pero lo que sí puedo asegurar es que la magia, la mística se siente cuando llegas acá, cuando subís esa pirámide, cuando recorres estos senderos. Y ni te cuento cuando entras a esos túneles. Y qué justo que en el túnel en donde se realiza la conexión con los del más allá, justo en ese escuchamos los ruidos. ¿Qué opinan ustedes? Le compramos a la señora que cuida el lugar unas cervecitas para colaborarle, por supuesto. Exactamente, como diría un amigo, desayuno de campeones. Desayuno, chicos, estamos rompiendo el ayuno, pero bueno, hoy es domingo. Así que nos lo merecemos. Pero qué lugar tan energético. Le pregunté a la señora que cuida el lugar sobre la tercera cueva y me dijo que no estaba dentro de la segunda, sino que había que agarrar otro camino, pero como igualmente no se puede ingresar porque, bueno, se puede ingresar, pero es súper angostita. Así que no, lo dejamos para volver otra vez. Volvimos a nuestro patio y pueden creer que empezó a lloviznar. Gracias Pachamama por habernos esperado para que podamos hacer todo este paseo espectacular. Decidimos que hoy también nos vamos a quedar acá, vamos a quedarnos todo el día en este lugar ya que estamos tranquilos y vamos a aprovechar. Yo voy a editar todo un video de YouTube, así que ya me estoy armando el escritorio. Y Juan ya arrancó a lijar las maderas de esta mesa que había que lijarlas y hay que darle otra mano de barniz. Como las 6 de la tarde son y vamos a almorzar. ¡Vamos! Preparé unos fideitos con una salsa de crema, unos champiñones, cebollita, salteado. Y vamos a mirar una película, a tomar un vinito y a disfrutar. ¡Qué lindo domingo, gurisa! Observen cómo está quedando esta mesita, que Juan le dio unas manos de barniz, la lijó y quedó como una pátina, pero todavía no la podemos utilizar porque se está secando y le falta todavía un poquito más. Por otro lado, le voy a mandar un beso enorme a Sofi de Calama, Chile, que el sábado 28 de junio estuvo cumpliendo 14 años, beso grande Sofi, y vuelven los Flor de Saludos, así que si vos querés participar del Flor de Saludo tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube y tenés que estar suscrito al canal, por supuesto, porque es para los suscriptores, pero ten en cuenta que voy a estar eligiendo de los mensajes que se dejen en las primeras horas de salido el video, porque cuando vos mirás el video ni bien sale y le dejás un mensajito ni bien sale, a nosotros nos ayuda un montón porque activa el algoritmo y se los manda a otras personas. Así que en agradecimiento van a hacer estos Flor de Saludos. Ya sabes, apúrate y deja un mensajito abajo de este video. Gracias por llegar hasta el final de este video, por sus mensajitos, por sus likes.
Cuéntenos qué les parecieron estas rutas y nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos un montón. Tu liberación.